Alfonso Portillo sale de la cárcel en Denver, Colorado, donde cumplió una condena por lavado de dinero y emprende el camino que lo traerá de vuelta esta noche a Guatemala. Avanzan los preparativos para recibir al expresidente que confesó haberse apoderado de una suma millonaria donada por el gobierno de Taiwán para mejoramiento de escuelas. Sedes del Tribunal Supremo Electoral empiezan a recibir a ciudadanos que buscan empadronarse. Y en noticias del mundo, cónyuges de algunos inmigrantes en Estados Unidos podrán obtener permiso de trabajo a partir de este año. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión con nuestro jefe de redacción, William Poró. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias para este miércoles 25 de febrero de 2015. Ya estamos listos para informarles de lo que ocurre en nuestro país y también en el mundo. Hoy, en Estados Unidos se genera una noticia que tiene repercusión en Guatemala y cuyo desenlace se espera que suceda hoy a eso de las 8:30 en nuestro país. María Alejandra Martínez tiene la información, como repetimos, que se origina en Estados Unidos, pero que tiene que ver con Guatemala, y con esa precisamente iniciamos dándole la bienvenida. María Alejandra, buenas tardes. Gracias, William, buenas tardes. Para mí es un gusto informarle de esta y otras noticias a ustedes que nos sintonizan a esta hora. Tal como tú lo dices, una noticia importante también para nuestro país que se desarrolla en Estados Unidos. Iniciamos de inmediato con esta noticia. El expresidente guatemalteco Alfonso Portillo, quien gobernó en el periodo 2000-2004, concluyó hoy su condena en Estados Unidos por confabulación para el lavado de dinero. Portillo permanecía en una prisión de Colorado donde fue condenado en junio de 2014, pero estaba en prisión desde que fue detenido en Guatemala en enero del 2010 a petición de Estados Unidos, donde fue extraditado en mayo del 2013. Juan Pablo Riley, hijo de Edna Portillo, hermana del exmandatario guatemalteco, lo esperó en el Aeropuerto Internacional de Denver para luego tomar un vuelo comercial alrededor de las 9 de la mañana. Riley admitió que recibió un soborno del gobierno de Taiwán por mantener el reconocimiento diplomático en ese país y tuvo que devolver $2,5 millones. El expresidente había huido al país poco después de concluir su mandato debido a acusaciones de corrupción y peculado. Fue extraditado a Guatemala desde México en el 2008 y luego desde Guatemala a Estados Unidos en el 2013 para responder por un delito de lavado de dinero obtenido de Taiwán mediante un soborno. El 18 de marzo del 2014 reconoció ante un juez federal de Estados Unidos su culpabilidad y en junio de ese año fue condenado a 70 meses de prisión y la devolución de $2,5 millones que recibió del gobierno taiwanés. La condena cuenta a partir de su detención en 2010 a instancias estadounidenses. Por ese motivo, Portillo cumplió hoy la condena para regresar a Guatemala y se realizó poco antes de que el Tribunal Supremo Electoral defina el 2 de mayo la fecha de septiembre para elegir un nuevo presidente y vicepresidente. 158 diputados, 338 alcaldes y 20 diputados al Parlamento Centroamericano para un periodo de 4 años. Dentro de los detalles que se conocen de la recuperación de la libertad del exmandatario, que cumplió una condena de 70 meses en prisión desde que fue detenido, tras habérsele hallado culpable de haber aceptado sobornos por parte del gobierno de Taiwán por un monto de $2,5 millones, se sabe que a las afueras de la cárcel fue recibido por su sobrino Juan Pablo Riley. Posteriormente fue trasladado a un aeropuerto local donde ya haya tomado un vuelo comercial que lo traerá de vuelta a Guatemala y será acompañado en el viaje por su hermana Edna Portillo. Inicialmente, Portillo cumplió una condena en una cárcel en el Centro Correccional Metropolitano en el corazón de Manhattan y desde finales de mayo de 2014 y posteriormente después fue trasladado a una cárcel de menor seguridad en Denver, Colorado. Hoy saldrá en libertad. Alfonso Portillo fue extraditado a Estados Unidos el 24 de mayo del 2013 y enfrentó cargos de conspiración para lavar $70 millones de las arcas guatemaltecas.
Y en otra información, el gobierno de Barack Obama anunció una revisión de la normativa para permitir que los cónyuges de algunos inmigrantes muy cualificados puedan solicitar empleos en Estados Unidos a partir de este año. León Rodríguez, director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración en Estados Unidos, dijo que el cambio alentará a que más trabajadores cualificados viajen al país con visados H-1B y soliciten permisos de trabajo para quedarse allá. Atraer a esos trabajadores y a sus cónyuges dará un impulso a la economía estadounidense, señaló. Los empleadores pueden contratar a trabajadores extranjeros con visados H-1B, tras demostrar que no hay candidatos calificados en Estados Unidos. Cada uno se emiten unos 85,000, la mayoría para empresas de tecnología. Hasta ahora, sus parejas recibían un visado diferente que les impedía obtener un número de seguridad social. Simplemente no podían ganar dinero de forma legal. El gobierno de Obama anunció sus planes para cambiar la ley el pasado mayo. El gobierno estima que hasta 179,000 personas podrían solicitar permisos de trabajo en el primer año o con el cambio, y otras 55,000 anuales después. Las solicitudes se aceptarán a partir del 26 de mayo de este año. El anuncio se produjo mientras el gobierno de Obama lucha con los republicanos por sus planes de aplicar medidas de inmigración más amplias que permitirían a 4 millones de personas que entraron en el país de forma ilegal solicitar permisos de trabajo y les protegería de la deportación. Un juez federal bloqueó temporalmente la medida y el gobierno ha realizado su apelación. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, condenó la muerte del estudiante Hubert Roa, de 14 años, tras recibir un tiro en la cabeza durante una protesta antigubernamental. Este martes, el estudiante Hubert Roa recibía un proyectil en la cabeza y moría poco después de ser trasladado al hospital en San Cristóbal. La Fiscalía venezolana anunció que imputará al policía responsable de su muerte. Los hechos tuvieron lugar cerca de la universidad donde se enfrentaban estudiantes y fuerzas de seguridad en una protesta antigubernamental. Hoy hubo un hecho que quiero condenar de violencia en el estado Táchira. Quiero transmitir mis condolencias a los padres de un joven muchacho que fue asesinado en un hecho de violencia. Según el mandatario, las protestas en su contra forman parte de un golpe de Estado continuado y aseguró que en Venezuela hay grupos influenciando a la juventud. Muchas veces estos muchachos que son captados por sectas, lo digo, son como sectas de la derecha. La muerte del estudiante ocurre semanas después de que el gobierno autorizara a las fuerzas de seguridad al uso de la fuerza mortal para controlar el orden público. San Cristóbal fue cuna de las protestas estudiantiles que en 2014 se extendieron a 20 ciudades de todo el país y que dejaron un saldo de 43 muertos. Un video que muestra a un grupo de niños y jóvenes mientras son entrenados supuestamente por las FARC fue difundido por el Ejército de Colombia y estas son las imágenes. Este video, que muestra a un grupo de niños y jóvenes mientras son entrenados supuestamente por las FARC, fue difundido este martes por el Ejército de Colombia. En las imágenes grabadas en noviembre de 2014, el grupo de menores de edad ejecuta una serie de ejercicios en una zona selvática. Según el Ejército, la estructura de las FARC que entrena a esos niños es la columna Héroes de Marquetalia, que actúa en el sur del departamento de Tolima. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que sostienen diálogos de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos desde noviembre de 2012 en Cuba, denunciaron hace 2 semanas a incluir menores de 17 años en sus filas. El presidente cubano Raúl Castro condecoró a los 5 agentes cubanos condenados por espionaje en Estados Unidos, 3 de los cuales fueron liberados tras el histórico anuncio del restablecimiento de relaciones diplomáticas con Washington. Los 5 agentes cubanos condenados en Estados Unidos por espionaje reciben condecoraciones de manos del presidente cubano Raúl Castro. En una ceremonia solemne en el Palacio de Convenciones de La Habana, Castro entregó a Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Fernando González, René González y Antonio Guerrero las órdenes de Héroe de la República de Cuba y Playa Girón. Hernando dedicó su distinción al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Comandante en jefe, esta condecoración que hoy con orgullo recibimos es también suya. Los 5, como se les conoce en La Habana, fueron apresados en 1998 junto a 14 personas acusadas de integrar la red Avispa.
considerado el mayor grupo de espías cubanos detectados en operaciones en Estados Unidos. Cuba, sin embargo, siempre aseguró que su misión era tan solo vigilar a los grupos anticastristas de Miami. René y Fernando González fueron liberados al terminar su condena. Hernández, Guerrero y Labañino llegaron a Cuba el 17 de diciembre de 2014, tras el histórico anuncio de Castro y el presidente estadounidense Barack Obama de restablecer las relaciones entre los dos países tras más de medio siglo de ruptura. Las autoridades de Corea del Sur iniciaron una investigación en torno a los trabajos de construcción a nivel nacional, después de un incidente ocurrido a una pareja tragada por la tierra mientras caminaba por una calle de Seúl. Literalmente se los tragó la tierra. Cámaras de seguridad captaron el estremecedor momento en que una pareja que sale de un autobús se sube a la acera y desaparece posteriormente en un agujero que se abre bajo sus pies. El incidente tuvo lugar el viernes cerca de unas obras y el video ha sido reproducido un sinfín de veces en redes sociales. La pareja cayó a una profundidad de 3 metros y tuvo que ser rescatada por los bomberos. Afortunadamente, ninguno resultó herido de gravedad. Este martes, el Ministerio de Infraestructuras y Transportes ordenó una investigación nacional en torno a los trabajos de construcción. Con esta nota llegamos al final del panorama internacional. William, ustedes con más de esta interesante noticia del expresidente Alfonso Portillo. Así es, María Alejandra, luego de la pausa comercial nosotros tendremos más información y por eso ya está con nosotros, se une a esta transmisión nuestra compañera Lourdes Hércules. Las redes sociales también tienen mucho movimiento al respecto de lo que ocurre tras la liberación del presidente Alfonso Portillo luego de cumplir una condena por lavado de dinero. Lourdes, buenas tardes. Buenas tardes, William. Y es que bastante agitadas las redes sociales precisamente por el regreso de Alfonso Portillo. Nosotros se lo contamos al regreso. De momento recuerde seguir la transmisión en vivo a través de www.guatevision.com.